yo he titulado esta palabra Avancemos por más. Avancemos por más. ¿Cuántos son aquellos que quieren avanzar espiritualmente? Y cuando nosotros decimos espiritualmente, sabemos que cuando avanzamos espiritualmente, avanzamos en las demás áreas. ¿Lo cree? Cuando nosotros avanzamos en el Señor, avanzamos en todas las áreas de nuestras vidas. El problema es cuando nos quedamos ahí y no queremos avanzar. Por eso yo titulé esta palabra Avancemos por más. Y esta palabra del Señor me la dio en el día de ayer. Y yo siempre le pido a Dios que Él me hable sobrenaturalmente para poder traer una palabra, para traer la palabra justa y necesaria. Y Él siempre, lo que nosotros le pedimos, Él lo va a hacer, siempre y cuando sea su voluntad. Y el Señor venía hablándome hace un tiempo atrás con esta palabra, pero con distintos versículos, pero siempre el mismo contenido. Y yo le decía al Señor, ay no, Señor, me parece que esta palabra no es, le decía yo. Más bien prefiero hablar de otra cosa, o hablarme en otra cosa. Y mientras llegaba el tiempo que tenía que predicar, que traer una palabra, y mi esposo me decía, bueno, ¿te habló el Señor? Porque yo le decía a él, no, más bien predica vos. Si tenés enseñanzas y veo que estás enseñando y que estás hablando, predica vos, porque no estoy conforme con lo que yo tengo. Necesito de que Dios me hable y creo que Dios no me está hablando. Quizás el Señor no quiere que dé una palabra y que me vaya a equivocar. Y esos eran mis pensamientos. Y en el día domingo el Señor me habló en este lugar, en la administración que el apóstol Fabián estuvo haciendo. Me habló de una manera sobrenatural. Oír la voz del Señor que me dijo, avanza, ven hacia mí. Y cuando ya estaba terminando la reunión, y yo estaba sentada ahí pensando en lo que estaba hablando la palabra. Y yo le decía, gracias Señor por ese amor, gracias Señor por lo que tú hiciste en mi vida, gracias Señor porque tú eres bueno para conmigo, para con mi casa, para con mis hijos, mi familia, mis nietos. Y estaba ahí adorando y orando y agradeciéndole a Dios. Y en un momento siento que el Señor me dice, levántate y avanza, ven hacia mí, ven al frente. Y yo miré y digo, pero ya terminó de orar. Y había uno solo. Entonces me levanté de esa silla sin dudarlo, porque muchas veces decimos, ay no, será la próxima reunión. La próxima voy a pasar. Pero me levanté de esa silla con una seguridad de que era Dios el que me estaba llamando. Cuando yo comencé a caminar hacia el altar, yo sentí que iba entrando a ese lugar que estaba la presencia de Dios, que iba entrando a los brazos de Jesús.
Y el apóstol vino y empezó a orarme. Y yo decía, yo sé que no hay palabra. Y como que yo sentía que él buscaba de oír la voz del Señor para poder darme una palabra, porque él me vio que pasé al último, como diciendo, está necesitando una palabra, que cualquiera puede pensar así, y esos eran mis pensamientos. Y yo dije, sé que Dios no le va a dar nada, porque Él lo está haciendo conmigo. Él es el que me está abrazando, Él es el que me está llenando, Él es el que me está hablando, y no necesita a otros para ministrarme. Y el día lunes me puse a adorar a Dios, y el Señor me habló con esta palabra, que se encuentra en Hebreos, capítulo 6, Hebreos capítulo 6, palabra de Dios para todo. Voy a estar leyendo esa versión. Y quiero que todos lo encontremos, que compartamos la lectura bíblica. Aquellos que la han encontrado ahí en la Biblia, me levanta la mano, me dice amén. No hay problema por esperar. Capítulo 6, verso 1. ¿Lo tenemos? Y dice así: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y ahí nos vamos a parar. Voy a estar leyendo todo el capítulo, pero lo vamos a ir hablando de a 2 o 3 versículos juntos. Amén. Entonces, aquí en Hebreo nos dice: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos, ya se nos enseñó al comienzo, aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Este libro fue escrito para los hebreos, para los cristianos que fueron y que a la misma vez eran judíos. Y el escritor está animando a través de esta palabra a avanzar, a caminar a una maduración espiritual. Si diéramos vuelta a la hoja y si nos fuéramos al capítulo 5 y lo leyéramos, usted lo puede hacer en su casa, pero ahí también nos enseña de que está enseñando a los que son bebés espirituales, a los que se le da la leche como un bebé. Vio que el bebé nace y se le va dando de a poquito para que no le caiga pesado.
Entonces de a poquito se le va agregando, a ciertos meses se le agrega la papilla, a cierto tiempo y así. Entonces Pablo les estaba enseñando en el capítulo 5 y le estaba diciendo que ya debían dejar de ser niños espirituales para poder pasar a ser maduros, para poder madurar espiritualmente. Entonces él les estaba diciendo que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y él les decía, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó, a cuando éramos niños espiritualmente. En el principio se nos puso una enseñanza, se nos puso un fundamento, una base, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Y la palabra arrepentimiento es cuando nosotros nos volvemos como si fuésemos caminando por algún camino y de repente nos paramos en ese camino y nos arrepentimos y tomamos otro camino. ¿Se entiende, verdad? Entonces nos paramos y decidimos no seguir por ese camino, nos arrepentimos y vamos y tomamos otro camino. Y es lo que sucedió cuando nosotros vinimos a Cristo y se nos fue enseñada la palabra de cuando éramos niños, que primero estaba el arrepentimiento, el bautismo para poder nacer de nuevo, la imposición de mano, dice aquí, cuando se nos pone en la mano o que la palabra nos está enseñando de ser bautizado y de recibir del Espíritu Santo. Y luego dice de los muertos resucitados y continúa y dice la resurrección de los muertos y el juicio eterno, lo que va a suceder al final. Y todos conocemos esa parte ya después de haber tenido un tiempo, ya después de que nos hemos arrepentido de esos malos caminos, ya de que después hemos nacido de nuevo, ya que una vez hemos recibido al Espíritu Santo y se nos ha enseñado que los que mueren en Cristo Jesús un día resucitarán de nuevo cuando el Señor venga. Y habrá un juicio eterno. ¿Y cuál es ese juicio eterno? Ya veo que me dicen, no lo sé. Sabemos cuál es el juicio eterno, ¿verdad? ¿La iglesia lo sabe o no? Por ahí da miedo de decir amén. Por ahí da miedo de afirmar que sí sabemos. El juicio eterno es o te vas con el Señor o te vas al infierno. Amén. Entonces, aquí el escritor le está diciendo, en un principio, maduremos. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al principio, al comienzo, aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Se nos enseñó a confiar en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De que nuestra confianza debe estar en Él
en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. En todo momento se nos enseñó que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, en el Señor Jesucristo, que Él es el que murió por cada uno de nosotros. El apóstol el día domingo enseñaba de Isaías 53:1 y el primer versículo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así estaba hablando Isaías. Y él decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Hemos creído en ese anuncio que está hablando Isaías? Él está anunciando del Mesías. Él está anunciando de Jesucristo, que Él iba a venir para traer salvación a nuestras vidas. ¿Y cómo obtenemos esa salvación? Por creer en Él. Amén. Entonces, aquí el escritor les estaba diciendo, le decía: maduremos. Y en el verso 3, vamos a leer el verso 3, dice: si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanza más avanzada. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Entonces, hemos creído en el Señor Jesucristo. Aquí el escritor les estaba animando a que dejaran atrás la enseñanza que se nos fue dada de un principio. Esa enseñanza, esa palabra que se nos fue dada de cuando éramos bebés espirituales. Este es el momento, les estaba diciendo, es el momento de madurar. Es el momento de avanzar. Y el día domingo, mientras estábamos cantando aquí arriba y ministrando la alabanza, mientras yo cantaba, yo dije: ay, Señor, estoy cansada. Y le preguntaba algo con mis pensamientos al Señor. Y yo le decía: Señor, ¿acaso no ves todo el esfuerzo que estamos haciendo o que estoy haciendo? Me voy a poner en primera persona, no voy a involucrar a nadie. ¿Qué estoy haciendo? Cuando tendría que estar haciendo otras cosas. Y yo estoy aquí haciendo esto. Y yo le decía al Señor: yo no quiero esto para mí. Yo quiero avanzar. Yo necesito avanzar en lo que es la revelación, avanzar en ti, Señor. Y esa fue mi conversación con el Señor, porque estaba delante de la presencia de Dios. Y muchas veces nos sentimos de esas maneras. Nos sentimos cansados porque le estamos sirviendo a Dios, porque le servimos y es como que nadie está observando el esfuerzo que estamos haciendo. Es como que a nadie le importara
la parte que nos tocó hacer. Es como que si nos dijeran, arreglátela solo. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así en nuestras vidas? Entonces Él les estaba instando, le estaba hablando y diciéndole, cuidado de no retroceder, cuidado de no caer. Si tú has creído. Entonces, el 4 y el 6 dice, es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros insistimos y nos quedamos en esa posición? Y Dios nos habla a través de su palabra. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todo. Por ejemplo, dice el escritor aquí, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce planta que dé buen fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Pero esa tierra no vale la pena si solo crece en ella espino y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego. Ahí les está advirtiendo a los cristianos que era tiempo de madurar, que era tiempo de avanzar hacia adelante. Cuando la tierra recibe lluvia y luego produce plantas provechosas, entonces cumple su promesa y justifica la bendición de la lluvia enviada sobre ella. Entonces, cuando la tierra recibe la lluvia, ¿quiénes son la tierra? Nosotros. Entonces vamos a sacar la palabra tierra y vamos a poner nosotros. ¿Amén? ¿Qué les parece? Cuando nosotros recibimos la lluvia y luego produce plantas provechosas, entonces ahí estamos cumpliendo el propósito y justifica la bendición de la lluvia enviada sobre nosotros. Si nosotros hemos sido bendecidos, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? ¿Y de qué fruto me está hablando acá? El fruto de la maduración espiritual. Cuando nosotros hemos madurado, damos fruto. Y de eso está hablando la palabra. Cuando dice
Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Se produce plantas que den buen fruto. Esa tierra tiene la bendición de Dios para que podamos dar frutos. Pero esa tierra no vale la pena si solo crece en ella espino y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego. Si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar fruto, ¿quién puede culpar al granjero por quemarla? ¿Quién es el granjero? ¿Qué estábamos leyendo? Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios. Y terminará destruida con fuego. Recuerda lo que dice en San Juan capítulo 15, verso 5. A ver si los muchachos pueden colocarle. San Juan capítulo 15, verso 5. Habla de llevar frutos. ¿En quién? Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Quién es la vid? Jesucristo. Vosotros, que seríamos nosotros, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Entonces él seguía insistiendo y advirtiendo y diciendo: cuidado, cuidado, tienes que avanzar. No te puedes quedar en el nivel que siempre estuviste. No pretenda que se te dé leche cuando ya tienes que dejar de hacer cosas de niño. Y tienes que comenzar a hacer cosas de adulto, maduro espiritualmente. ¿Qué les parece si les pongo el ejemplo en una familia? Imagínense que los roles del niño y del papá se mezclen, que el niño salga a trabajar y que el papá se quede a jugar como si fuera niño. No está bien. Nunca se vio eso. Y muchas veces nosotros corremos ese peligro por no movernos, por querer seguir como en el principio. Entonces aquí en la palabra le está hablando, le está instando y le está diciendo: ya es tiempo de madurar. En el 9 dice: estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro. Lo dice la palabra y nos cae duro. Y es verdad. No podemos decir: no pasa nada. Sí pasa, y mucho, por dentro de muchos de
Pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena, donde se cultiva la salvación. Ahí yo estaría gritando, amén. Porque acá dice, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena, donde se cultiva la salvación. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor, ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Dios no es injusto para olvidarse lo que tú estás haciendo. Dios está atento, observando lo que nosotros estamos haciendo para Él. El otro día hablando con el Señor en mis pensamientos, yo sentí que el Señor me dijo, ¿cuál es el significado de pastor? Para ti, ¿cuál es el significado de pastor? Y para muchos, lamentablemente, están equivocados, que se creen porque son pastores, se le tiene que servir en todo. Y es el pastor el que tiene que servir a los demás. Es el pastor que la palabra dice que le tiene que dar de comer y beber del buen pasto a las ovejas. Y llevarlo por praderos verdes. Es el pastor. Ya dejemos de pensar, ay, quiero que me vengan a ver, quiero que que lloren conmigo, quiero que me acaricien la espalda, que si no me vienen a orar, no me levanto. Y eso lo hacen los niños. Eso lo hacen los niños. Y cuando los niños se empacan, se olvidan de muchas cosas. Cuando un niño se empaca y hace berrinche, grita, patalea y quiere que el papá, la mamá o el adulto que está con él le cumpla el deseo de ese berrinche. Pero nosotros, sabiendo que somos adultos, sabiendo que le puede ir mal al niño si nosotros le damos ciertas cosas que no tendrían que tener. Estoy poniendo un ejemplo. Pero lo mismo pasa en lo espiritual. Lo mismo sucede en nuestras vidas cuando nos estancamos y no queremos más. Hasta aquí llegué y aquí me voy a quedar. Se conforman con lo poco que tienen, con lo poco que hacen, con lo poco que sienten. Y aquí el que escribió la palabra, el que estaba hablando a los creyentes, les estaba diciendo, tienen que madurar para poder avanzar. Y lo mismo está hablando el Señor a nuestras vidas. Ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de dar frutos de madurez. No, yo no hago nada porque, no sé, el hermano está mal. No puedo servir a Dios porque tengo otras cosas. O porque estoy enojado con Dios. O porque estoy dudando de Dios. Y ay, cuando nos enojamos con Dios.
Ah, pero ¿por qué me tocó vivir esto a mí? ¿Acaso Dios no estaba viendo? ¿Acaso Dios no podía escucharme? ¿Acaso Dios no podía sacarme de esta situación? Y estamos años pensando de esa manera. Cuando llegó el momento de que Dios quiere más de nosotros, y nosotros sentados en el lugar que estamos o sirviendo en el lugar que estamos y diciendo por dentro nuestro, acá estoy cómodo, acá estoy bien, no necesito avanzar, no quiero que me saquen de este lugar. Si me quedo aquí donde estoy, menos problemas voy a tener. ¿Cuántos son los que pensamos en algún momento de esa manera? O primero mis problemas, Señor, voy a solucionar mi problema, tengo que arreglar mi situación económica, tengo que arreglar mi situación con esto y con lo otro. Pero no hemos entendido que el que tiene que arreglar nuestra situación económica, nuestros problemas, maritales, nuestros problemas con nuestros hijos, nuestros problemas X, los tiene que arreglar el Señor Jesucristo, porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y decir, mi confianza está puesta en Él, yo estoy creyendo en Él, y comportarme como un adulto maduro. Y ahí estoy demostrando, ahí estoy ofreciéndole a Dios el fruto de la madurez. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y continúan haciéndolo. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. Esforzándonos toda la vida, dice aquí, hasta que veamos completamente realizada nuestra esperanza. ¿Qué es lo que tú estás esperando de Dios? Sea lo que sea que tú estás esperando en Dios, continúa sirviéndole sin estar quejándote como un niño. Yo tengo mis nietos que cuando son 2 y hay uno que no le gusta, pero para nada que lo manden a ordenar. Ni siquiera cuando vos le decís, alcánzame aquello, y te mira y continúa lo que él está haciendo. Y el otro, que es un poco mayor, él es una persona que ordena, que te ayuda, Y a veces nosotros somos como niños. En medio de la dificultad, en vez de servir a Dios, en vez de estar ahí diciendo, se me está cayendo el cielo encima, pero confío en ti, voy a continuar, creo en tus promesas, creo en tu palabra. El 12 dice, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Dios le hizo una promesa a Abraham
y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo: verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliría y recibió lo prometido. Leyendo sobre Abraham, dice que el Señor le hace la promesa. Recuerdan que lo hemos leído muchas veces, que el Señor envía a los ángeles, que Sara se ríe cuando escucha lo que le están diciendo a Abraham. Él estaba avanzadísimo de edad. Era un anciano que no tenía fuerza, que no tenía vigor. Y se le presenta un ángel y le da la promesa que Dios le envió y le dice de que él le iba a dar un hijo. Y de ese día pasaron 25 años hasta que llegó la promesa. Y a nosotros se nos pasa un mes de que cuando Dios nos promete algo y estamos ahí pataleando y llorando porque Dios, según nosotros, no nos escucha, no nos tiene en cuenta, no nos mira, no cumple con lo que dijo. Entonces voy a alargar todo, me voy para otro lado, Y realmente que sí nos estamos comportando como niños. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliría y recibió lo prometido. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad y eso termina toda discusión entre ellos. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Hay dos cosas imposibles: de que Dios sea un mentiroso y que no cumpla lo que te prometió. El problema lo tenemos nosotros. Porque no queremos subir ese escalón que dice que debemos madurar. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado, en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Tenemos, el verso 19 dice, tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. ¿Cuántos están anclados en esa esperanza, en esa confianza? Porque el diablo siempre va a enviar y va a hacer a que nosotros dudemos de las promesas de Dios. A que nosotros digamos, no, Dios no cumple con sus promesas. No, Dios está mintiendo.
tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina, del lugar santísimo del cielo. Jesús ya entró allí y abrió camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote, tal como fue Melquisedec. Y aquí, terminando esta palabra, es lo tremendo, es lo poderoso, porque dice, nuestra esperanza llega más allá de la cortina. Y está hablando del lugar santo y del lugar santísimo. En el tiempo antiguo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando recuerdan que estaba el lugar santo, había un velo que lo separaba y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santo entraban los sacerdotes para sacrificar, para hacer ofrendas. Y el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, el sacerdote de todos los sacerdotes, para llevar sacrificio de arrepentimiento de los pecados de él y por el pueblo. Y tenía que estar, pero súper bien espiritualmente. Que si yo tendría que entrar en este momento ahí, digo, no, esperen, yo no entro. Porque caían muertos. Pero hoy en día, cuando Jesucristo vino a morir por nosotros, se rasgó el velo. Y Él fue al Padre, y cuando nosotros entramos al lugar santísimo, somos justificados por esa sangre. Y Él es el que intercede por cada uno de nosotros delante del Padre. Y en Él debe de estar nuestra esperanza. Cuando yo sentí que el Señor el día de domingo me dijo, párate y avanza, ven hacia adelante. Yo sentí, en el momento que vine para adelante, sentí que entraba a un lugar que estaba Jesucristo. Pude sentir su amor, pude sentir su presencia. Y eso sucede sobre aquellos que anhelan más del lugar que estás. Aquellos que le dicen al Señor, quiero más de tu presencia, quiero más de tu revelación, quiero impregnarme de ti, Señor, quiero estar ungida de tu unción, quiero que tu gloria descienda sobre mí, quiero más. No me conformo con lo que tú me has dado hasta ahora, porque sé que hay más. Y yo creo que Dios tiene más para ti, para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia. Él tiene más de lo que te ha dado hasta ahora. Pero nuestra confianza debe de estar en Él. Debemos de decir, basta, Señor. Basta de estar en esta posición. Cueste lo que me cueste, quiero subir. Quiero avanzar por más. No importa
importa en la posición que estoy, no importa en la dificultad que estoy hoy, no importa lo que me está doliendo, no importa lo que me está destruyendo, pero necesito más de ti. Entonces ahí el Señor te va a decir, ven, levántate y ven a mis brazos, ven a mi lugar santísimo. Y la única manera de entrar a ese lugar santísimo es una adoración genuina en nuestros corazones. Es romper ese velo que no nos permite ver, ese velo que nosotros mismos hemos puesto a la presencia, al Espíritu de Dios que nos habla, al Espíritu de Dios que nos trae revelación, al Espíritu de Dios que nos mueve de aquí para allá. No importa, porque hay una esperanza en cada uno de nosotros, que es Cristo Jesús, que lo que Él prometió, eso va a estar. Ya deja de mirar quién está con vos y quién no está. Avanza tú. Avanza tú. Ponte de pie tú y avanza. Y dile, Señor, yo quiero entrar a ese lugar santísimo. Jesús ya entró allí y abrió camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote, tal como fue Melquisedec. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Gloria a Dios, santo eres tú, Jesús. Quiero que ores ahí donde estás, que cierres tus ojos y que hables con Él. Que hables con la presencia de Dios. Solo Él conoce tu condición, solo Él conoce esa intimidad que tú tienes con Él. Lo que tú le hablaste, lo que tú le dijiste.